Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Impacto Social. Yo soy Arlene Mafud y les saludo con gusto. El día de hoy, como siempre, como todos los miércoles, es muy especial el día. Les tenemos preparado un programa excepcional porque el día de hoy, ¿qué cree? Vamos a hablar nada más y nada menos de la importancia de las emociones. Y para ello, el día de hoy, nos acompaña el doctor Jorge Charcó, que es psicoterapeuta experto en este tema. Y vamos a ver qué es lo que tenemos bien y qué es lo que tenemos mal en la cabeza. Doctor, ¿cómo está? Hola, Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Oiga, doctor, el día de hoy, ya sé que es psicoterapeuta, yo le voy a decir, doctor, ya sé que está mal dicho, chicos, está mal dicho, pero ya saben que en este programa está, así somos. Y entonces, doctor, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué debemos obedecer a veces y a veces no a nuestras emociones? ¿En dónde y hasta dónde puede ser prudente poder seguir nuestras emociones y en dónde ya no? Bueno, gracias, insisto, por la invitación. La forma en que lo pones tiene que ver con cómo lo entendemos allá afuera comúnmente, como obedecer, hacer caso, atender, etcétera. Y la verdad es que para empezar con hablando de las emociones, el tema tiene que ver con que es algo que te deja sentir. El trabajo en consulta generalmente tiene que ver con que no hay emociones buenas o malas. Sí, efectivamente hay una sensación que te va a decir, bueno, estas me gustan, no, estas no. Pero en realidad el cuerpo está programado para que tú puedas ser capaz de sentir todas las emociones disponibles, toda la gama, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de emociones, vamos a terminar hablando de una invitación a permitir que las sientas. Por ahí va. Es sano, realmente es muy sano sentir todas las emociones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estas emociones se derivan de algún comportamiento tóxico, algún comportamiento no sano para nosotros mismos? ¿Qué hacemos con ese tipo de emociones? Pues me parece que somos un proceso de aprendizaje. Entonces, en la medida que vamos viviendo diferentes tipos de experiencias, vamos aprendiendo a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué me pasa con cierto tipo de experiencias? ¿Qué me pasa con cierto tipo de personas? ¿Qué me pasa con cierto tipo de actividades a veces, ¿no? O sea, ¿qué me dispara un enojo? ¿Qué me dispara una tristeza, una depresión? ¿Qué es lo que me genera una actividad que me disgusta? Entonces, tiene mucho que ver con irnos conociendo y a través de los demás que también pues se dice mucho, ¿no? Este reflejo que somos, las demás personas y las situaciones en las que entramos, en las que nos enganchamos, pues son este reflejo también de quién soy y que me toca estar pues trabajando, integrando en el momento, ¿no? Ya vieron, la verdad es que es bastante complejo todo este tema de saber canalizar, porque bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros de pronto no sabemos de dónde nos está llegando esta sensación, pero además la canalizamos mal? Ahí es donde vienen detonantes importantes, ¿no? En nuestra vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué hacemos? Las personas que nos están escuchando en este momento, si en algún momento se sienten identificadas con alguno de este tipo de situaciones o sensaciones, bueno, el doctor Párez está el día de hoy aquí con nosotros, nos puede auxiliar en este tema. Bien, ¿qué hacer? Lo que pasa es que cuando no hemos trabajado, todos pasamos por ahí, cuando no hemos trabajado nuestras emociones, cuando hablo de esto me refiero a cuando no hemos pasado por un proceso terapéutico, una relación terapéutica, en realidad lo único que sabemos hacer, porque así funcionamos, es reaccionar a lo que nos pasa, ¿no? Entonces de pronto, por ejemplo, esto es un ejemplo así simplón, pero va a servir para que entendamos. Si yo llego a una cita, o sea, a las 5 de la tarde, ¿no? Y una persona que debe verme con mi pareja, mi jefe, un amigo, lo que sea, y no me avisa, llega una hora tarde, tal, mi reacción inmediatamente quizás va a ser enojarme, sentirme. ¿Por qué? Porque no me sentí visto, no me cuidó, no me avisó, oye, voy tarde, tal. Y entonces mi reacción es enojarme, pero no le digo. Simplemente hago la ley del hielo o me levanto y me voy, ¿no? Y
no le contesto, lo dejo en visto, Eso es un tipo de reacción, en un ejemplo muy simple, pero que implica que a mí me pasó algo en las emociones, es decir, me indigné, me saqué de onda, me enojé, porque llegó tarde, porque me pareció una falta de respeto, en fin, yo puedo elegir. Para ofenderse es muy fácil, cualquiera podemos elegir lo que sea. Cualquier cosa. Entonces, claro, cuando la persona me busca o tal, ¿qué tal que le pasó algo? ¿Qué tal que tuvo un problema? ¿Qué tal que...? Y yo asumí que era una falta de respeto. Entonces, en lugar de yo acercarme, preguntar si estás bien, entender, decir, bueno, pues al ratito hablaremos, ¿no? En realidad lo único que hice cuando no estoy, pues, capacitado, entrenado, trabajado en mis emociones, lo único que voy a hacer es reaccionar. Entonces mi reacción va a ser mandarle un mensaje quizás, oye, qué poca madre, no sé qué, o simplemente no contestarle, ¿no? Entonces quizás ese es el tema, esa es como la diferencia. Alguien que ya trabajó piensa un poco más sintiendo sus emociones de, ok, no me gusta, esto está pasando, está raro, está llegando tarde, pero quizás algo pasó. Entonces no quiere decir que te vuelves así un hielo frío y no reaccionas. No, quiere decir, consideras más opciones y te sabes entender a ti. Dices, claro, no me gusta que me dejen plantado, no es agradable que me pase esto, pero quizás pasó algo más. Ahí hay una diferencia, no sé si se explica un poquito. Por supuesto, y entonces aquí la base fundamental para evitar ese tipo de situaciones es la comunicación. La comunicación siempre, claro. Asertiva, obviamente la comunicación no violenta, la comunicación para primero averiguar qué es lo que está pasando antes de hacer un juicio y antes de tomar una actitud, digamos, destructiva para nosotros mismos o para la persona con la que estamos conviviendo en este caso, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, ¿qué pasa también, por ejemplo, a mí? Hay situaciones en las que las personas ya caen en espirales, ya es muy difícil. Sí he visto que concientizan lo que les está pasando, pero no pueden salir tan fácilmente. Aun cuando están yendo a terapia, se van a una espiral que es más complicado de salir. Yo sé que todo esto se trabaja en terapia y demás, pero por ejemplo, para las personas que les cuesta un más trabajo de salir de este tipo de situaciones, ¿qué sería lo más recomendable? Cabe mencionar que a todos nos cuesta trabajo. Sí. Atrás de cualquier terapeuta y de cualquier persona que ya trabajó sus emociones, está un humano que siente. Entonces, considerar esto no nos hace ni especiales ni diferentes. Yo creo que la única diferencia es que las personas que hemos trabajado con nosotros estamos un poquitito más atentos, más abiertos, más conscientes de nuestras emociones y de quiénes somos, de lo que nos pasa, etcétera. Reaccionamos igual, nos dan los mismos impulsos, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos dan bajones como a todo mundo. O sea, eso pasa. Luego, atendiendo tu pregunta, pues, insisto, a todos nos va a pasar en algún punto que te agarran mal parado una situación, no estabas preparado, estabas como en otro momento, en otra situación, y mencionas esta imagen de la espiral, es tremenda, ¿no? Porque es así como funcionan muchas emociones, te jalan. Si te agarran distraído, si no pudiste evitarlo, te va a jalar la emoción, te va a jalar podemos decir como el trauma, tu aprendizaje que no necesariamente has trabajado, que no necesariamente has trascendido, y aunque lo hayas trabajado, insisto, si te agarran en un mal momento, algo así, sucede que te puede jalar la emoción. ¿Y qué se hace? Pues lo que trabajamos mucho en consulta es aceptar la emoción, no resistir la emoción. No es mala, finalmente. No hay emociones malas. No hay emociones malas. O sea, tengamos eso presente, que si tú sientes frustración, miedo, coraje o lo que sea, no es malo sentirlo. La verdad es que todo es por alguna causa, ¿no? O sea, claramente sí podemos entender, para estar de acuerdo, que hay emociones que son más agradables que otras. Claro. Pero cuando nos abrimos a esta nueva dimensión de decir, todas las emociones aportan algo y quitamos el juicio o la etiqueta de buena, mala y tal, empieza un cambio. O sea, en consulta empieza un cambio, al menos en mi caso, porque dejamos de calificar lo que vivimos. Es una invitación abierta a decir, deja de decir que esto es malo, que esto es bueno, que esto no sirve, que esto para qué, que esto sí me ayuda, pero cuando dejas de calificar la realidad que estás viviendo porque tú la estás creando,
dejas de estar en conflicto contigo. Y eso es fundamental para que tú pues, te muevas, avances, fluyas un poquito, pero justo, entonces desde ahí la necesidad de evitar, o la invitación a que dejes de calificar las emociones y te permitas sentirlas. Poco a poco vas a ir aprendiendo a seleccionar qué situaciones vives para que entonces aquellas emociones que no te son agradables no sean tan frecuentes, pero van a estar de todas formas. Doctor, y por ejemplo, yo en algún lugar he leído esta parte del autoperdón. También tiene mucho que ver con esta aceptación de emociones y de dejar correr este tipo de situaciones. Por ejemplo, si me perdono por haberme equivocado, posiblemente sea más fácil poder tratar o vencer este tipo de situaciones ásperas que me están sucediendo en la vida, ¿no? Me perdono tal vez por haberme equivocado y haber fallado y haberme afectado a mí misma, mi autoestima o lo que sea. Y a raíz de eso podemos nosotros avanzar, damos un paso y no tiene nada que ver con el perdón hacia otras personas, sino más bien como a uno mismo para empezar de ahí un punto de partida. ¿Esto podría ser válido? No, bueno, es fundamental, ¿no? No solo es válido, es fundamental porque el perdón puede ser la llave que abra una puerta que tenías durante años cerrada. El perdón hacia ti, ¿no? Justamente no. Incluso a nosotros mismos, claro. No, es que es el único que existe. Después te das cuenta que el perdonar a otro, como, le voy a dar chance y lo voy a perdonar porque ese perdón es del ego y ese no juega. Ese creemos de, ya perdónalo, no importa. No, ese es del ego. El único perdón fundamental que hay es hacia ti mismo. Porque a veces, la mayoría de ellas, no nos perdonamos habernos hecho pasar por situaciones complicadas, habernos equivocado en algo, haber puesto en juego, en riesgo, algún bien, algún proyecto, incluso alguna relación, no sé, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que ver el perdón como un factor fundamental, pero es un proceso y puede tomar muchísimo tiempo. O sea, el proceso de perdonarse y de entender esto que estamos platicando en 2 minutos. Es un proceso puede larguísimo. Tomar, es de vida. Aprender a soltar la necesidad de que alguien pague los platos rotos de tu vida, incluso si fuiste tú el quien los rompió, toma tiempo. Es un proceso largo y por eso se llama trabajo terapéutico. Por eso no me gusta como ponerlo así facilito de, si vas a terapia y se te quita y te cura. No, en realidad es un proceso en donde aprender, vas es un aprendizaje. a acompañarte a ti, ¿no? Es un aprendizaje constante. En cada terapia vas a aprender cómo encabezar o cómo redireccionar estos sentimientos para que no te sigan afectando en tu vida cotidiana. Es un aprendizaje constante, pero definitivamente sí es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, porque hay regresiones, ¿cierto? Se llama diferente, pero sí te entiendo. O sea, sí, ya saben que uno no es hay, psicóloga. No, pero sí te entiendo. Pero sí. Bueno. ¿Recaídas? Sí, recaídas. Y la verdad de las cosas es que también son válidas, también son muy, muy oportunas, válidas, porque aparte nos vamos reforzando día a día. Pero bueno, ¿qué les dije? Que este programa estaba buenísimo, no se mueva de donde está. Yo regreso, vamos a un corte rapidísimo.
amigos, estamos de regreso. Les prometí el día de hoy un programa muy especial que además a todos nos sirve y a todos nos ayuda un programa de este tipo porque todas, absolutamente todas las personas tenemos emociones positivas, negativas, de aprendizaje y de todo. Y entonces, bueno, con nosotros está el doctor Jorge Charcó, psicoterapeuta, que nos está explicando justamente la importancia de las emociones. Doctor, y me encanta este tema. Seguimos adelante con este tema porque pues no hay ser humano que carezca de esto. Efectivamente, todos los seres humanos vamos evolucionando también a través de estas emociones. Es un crecimiento constante y entonces estábamos hablando hace ratito, no sé si se acuerde, de las recaídas, ¿no? De estas recaídas que a veces tenemos en nuestra lucha de soltar y a veces volvemos a tomar lo que nos hace sentir bien y entonces pues es una lucha porque finalmente nos es cómodo estar reconfortados y a veces esa situación de autovictimación o de victimación la verdad es cómoda en algunos de los casos, pero no es sana finalmente. Al final del día pues no nos ayuda mucho ese reconfort que estamos buscando en la autovictimización, pues no es muy sano que digamos, y entonces sí debemos trabajar esas emociones ásperas que nos están rodeando el día a día. Y entonces, seguimos, doctor, sí me gustaría que nos platicara más acerca de esos tropiezos que a veces damos en nuestras mismas caídas. Flaqueo, como si fuera lucha libre. Ese flaqueo que a veces tenemos de tratar de soltar. A ver, me venía una idea interesante. Las experiencias que vivimos están para hacernos aprender, ¿no? Claramente cada persona, cada quien viene a trabajar algo. El desapego, el abandono, el rechazo, no sé, como partiendo un poco de las heridas primarias, como se llaman algunos. Entonces, pues yo creo que para, no sé, aportar un poquito en esta sesión, más allá de lo que compartimos así platicando, es invitarles a que pongan atención en qué situaciones en su vida se les repiten, por desagradables que sean, ¿no? ¿Por qué? Porque el discurso que escuchamos allá afuera y que todos los que estamos aquí vivimos y así lo hemos manejado en algún momento es como, es que a mí se me repiten las parejas tóxicas, es que a mí se me repiten los empleos en donde me tratan horrible, es que a mí, no, en donde parece que el discurso es justo como mencionabas, como si yo fuera esta víctima, este pobre de mí, es que la Tengo vida, mala suerte. el universo, ¿no?, me tiene en su lista negra, ¿no? Sí. Tengo mala suerte para el amor, ¿no? Ajá, como tengo mala suerte para el trabajo. Y los no negocios, existe, ¿no? Tal, sí, no, eso no pasa. Entonces, creo que una invitación importante es a tratar de acercarnos a una realidad más neutral, en donde nada tiene una etiqueta de nada. Tú lo estás interpretando, o sea, si tú entiendes que quien tiene el filtro puesto para que lo que tú experimentas en tu vida sea favorable, desfavorable, oscuro, transparente o claro, eres tú. Es que es muy, muy fácil echarle la culpa a algo. Y si se lo echamos al universo, pues qué mejor, ¿no? El universo o Dios o lo que sea no me quiere. Dios me abandonó. Me volvió a mandar otro novio tóxico. O otro novio pegalón, ¿no? O lo que sea. Volví a perder todo, ¿no? Mi negocio. Mi negocio. Perdí todo. Aposté otra vez y perdí. Entonces robaron. Dios no me quiere, ¿no? Entonces es muy cómodo esa situación de culpar a algo. Y tiene algo, o a fíjate, alguien. es importante decirlo, y perdón la interrupción. La cuestión es que aquí sirve mucho, somos bien listos todos. O sea, hay un filósofo griego antiguo decía, nadie es tonto. No, no es cierto. En realidad nadie es tonto. No, lo que decimos es real, sí. No queremos responsabilizarnos. O sea, como ¿por qué yo voy a tener la culpa de una tontería que yo hice? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me van a percibir los demás? Ahí entra otra vez este juego del ego, ¿no? De decir, no, yo tengo que seguir siendo impecable. No quiero ser el malo, no quiero ser el tonto, no quiero ser el malo de la historia, el infiel, no quiero ser, entonces no quiero asumir ese rol. Pero la verdad de las cosas es que alguna vez yo escuché a un chico
decir que sabía que tenía la culpa de los destrozos que había tenido en su vida, en sus relaciones y en todo. Y decía, y quiero remediarlo, pero quiero asumir mi papel, pero no sé cómo. Claro, todo esto, evidentemente lo que habíamos dicho, se trata en terapia. Esto es más de terapia. Pero finalmente no saben para dónde hacerse, no saben qué actitud poner ante la vida cuando ya la regaron, cuando ya están etiquetados por toda la sociedad, ¿no? Que aparentemente realmente es lo que menos importaría de la vida, porque es más el daño que se hace uno mismo con la mente que lo que la sociedad misma te hace, ¿no? Ese latigazo que tú te das a veces en muchísimas cosas cuando uno se equivoca, los errores a veces uno se los autoflagela solito, entonces no tendría tanta importancia, sin embargo, no saben cómo hacerlo. No saben, o sea, no saben desde dónde asumir y no saben desde dónde, por ejemplo, bueno, sí, yo hice este negocio, pero es que no fue mi culpa porque el mal administrado era el socio, no yo. O sea, y empezamos a echar culpas, ¿no? De todo y no saben desde dónde asumir su responsabilidad. Yo sé que todo esto es en terapia, doctor, pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Desde dónde empezamos? ¿Desde dónde empezamos a tomar las riendas de nuestra equivocación y desde dónde? Sí, me parece que lo más importante termina siendo reconocer que ya no puedes, que algo ya te dolió lo suficiente, que algo te cansó lo suficiente, que algo con lo que ya te pesa demasiado ya no quieres seguir con ello. Ahí es cuando hay esta rendición del ego y de la identidad, ¿no? Yo quiero ser importante, yo quiero brillar en Instagram y en TikTok y quiero likes y como niños pues queremos dulces y jugar, ¿no? Quiero todo lo bonito, pero no me hago responsable de las cosas que no me funcionan, de las relaciones que tengo que no son favorables, sanas, tóxicas quizás. Entonces el primer paso creo que tiene que ver con esta sensatez ya de que te habla de una estatura emocional de alguien que sabe y puede reconocer que se equivoca, puede reconocer que tomó una decisión que no lo llevó a un lugar que funcionaba, ¿no? Entonces por ahí empieza. Luego, ¿qué sigue? Sí sigue ir a terapia, o sea, sí buscar como ayuda profesional, desde luego. O sea, sí tiene que ver con ponerse a trabajar, porque cuando tú reconoces que te equivocaste o que algo no te funcionó o tal, si te fijas estamos ya hablando de etiquetar lo que nos pasó, ¿no? Como estuvo mal lo que hice y no sirvió y tal. Bueno, pero tú ya te diste cuenta que hay algo que quisieras cambiar. Ahí empieza. Una necesidad de cambio, algo que te inquieta, algo que ya te cansó. Es la cuarta vez que hago un negocio y la cuarta vez que lo pierdo o que no me funciona como quiero o que me engañan o que me roban. Ya te tiene que decir algo, ¿no? O sea, tienes que volverte un poquito así como, un día vas a decir, creo que le estoy regando. O sea, ya creo que me estoy equivocando. El quinto matrimonio, así, ¿por qué se van? ¿Qué hice mal? ¿Qué les estoy haciendo? Sí, lo importante yo creo que es reconocer, es el primer paso, reconocer y pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir ayuda porque muchas veces creemos que somos autosuficientes para resolverlas nuestra propia vida, ¿no? Y decimos, ¿cómo me va a ayudar un extraño o un ajeno a mí si yo me metí en esto y yo sé cómo salir? Porque yo sé cómo me metí. Solo yo sé el regreso. Y muchas veces no, es un laberinto. Y muchas veces el que está arriba del laberinto es el que te va a ir diciendo izquierda, derecha, 3 pasos hacia acá, y ese es el que te va a ir guiando hacia una salida sobre todo sana. Y entonces nos cuesta trabajo. Ese es el ego el que nos está limitando en muchas ocasiones, que no nos permite avanzar. Sí, y es esta espiral quizás que mencionabas, podemos volver a utilizar el ejemplo, porque cuando tienes una situación así como desagradable, que se repite, etcétera, etcétera, el ego lo que va a hacer es que te quiere hundir, ¿no? O sea, el ego, su fin es tremendo, hay que identificarlo, es esta voz interna negativa, esta personalidad como fantasma, ¿no? Que está allí siempre hablándote
y la identificas porque el tipo, la naturaleza de sus comentarios o de pensamientos, le llaman pensamientos de ataque, ¿no? O sea, te está atacando, tiene una vibra negativa que te bajonea, que te insulta, te califica como alguien, eres un tarado, ya lo volviste a regar, no sé qué, otra vez tus negocios, otra vez tus ideas. Eso es el ego. Pues cuando empezamos a reconocer eso, el trabajo para salir, el proceso, pues sí implica necesariamente como una contraparte que puede ser un terapeuta, en donde vas empezando a través de verbalizar lo que te pasa y lo que has hecho y lo que sientes, empiezas a escucharte, cómo te hablas, cómo calificas lo que te sucedió. Y entonces una persona capacitada, profesional, preparada para eso, va a ir orientando, va a ir acompañándote en el proceso, ¿no? Entonces, sirve que hago esta aclaración. La parte del trabajo terapéutico tiene que ver con un psicoterapeuta, lo que hace es acompañar tu proceso, pero no te va a decir nunca qué hacer. Porque la idea de la psicoterapia en el fondo es que el paciente, el cliente, el consultante encuentre en sí mismo, a través de estas técnicas y en fin, hay muchas cosas, a través del proceso terapéutico, encuentre sus fortalezas, encuentre cómo salir. A diferencia de un coach te dice qué hacer. En muchos hay diferentes, hoy en día hay muchísimas enfoques, ¿no? Pero el problema que pasa cuando es desde el coaching, no todos, no se vayan a aventar, no se ofendan, pero hay un tipo de coaching que si te dice qué hacer, te está resolviendo a ti algo. Y eso a ti no te hace crecer porque te lo resuelve ahorita. ¿Y qué crees que va a pasar la próxima vez que te atores en 15 días? No vas a saber qué hacer. No sabes qué hacer y ¿qué crees que haces? Le vuelves a llamar al coach. Ajá. Y cada problema. ¿Y qué hago otra vez? Y nunca aprendiste. Entonces, el trabajo de fondo, por eso insisto en llamarlo trabajo, es que cuando estás trabajando responsablemente, seriamente, comprometidamente en un proceso terapéutico, es que poco a poco vas encontrando desde dónde viene lo que te lastima y te duele y te cuesta trabajo, y cómo poco a poco tú vas a ir encontrando la fortaleza, la resiliencia, el sentido que puede tener salir de donde estás. ¿Ya vieron? La verdad es que no es tan difícil esta situación. Todos hemos atravesado por situaciones fuertes, que es justamente donde pedimos ayuda. Normalmente no vamos y pedimos ayuda por las emociones cotidianas que tenemos al día a día. Ya cuando todas nuestras emociones nos llevaron a un problema donde ya no pudimos resolver, es entonces, y donde incluso ya nos empapamos de muchísimas cosas tóxicas para nosotros mismos, entonces es donde nosotros empezamos a pedir ayuda. Pero a mí me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que de verdad no tienen los recursos para asistir a una terapia de esta naturaleza, que para algunos les pudiera resultar costosa, para otros no tanto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, estas personas que dicen, pues, o como o voy al psicoterapeuta, ¿no? Y sin embargo estoy en medio de un problema muy grande. ¿Cuál es lo recomendable? Mira, te sorprendería la cantidad de personas que trabajamos en esto y que tenemos un porcentaje de nuestra consulta considerado para esos casos en donde el recurso económico no puede ser una barrera, porque pues, obviamente a las personas que, y todos hemos pasado por ahí, o sea, nadie crea que es como el único, ¿no? En algún momento el tema emocional te ha bloqueado tu hacer, te has metido en alguna situación en donde no estás produciendo. Quizás sabe cuántas personas no hay que hoy por hoy quizás están desempleadas, quizás tienen algún problema por ahí y necesitan trabajar, ya identificaron y están totalmente pasándolo pues complicado, ¿no? Entonces, número uno, pues hay muchísimos psicólogos, psicoterapeutas, en fin, ¿no? Dispuestos a trabajar, ¿no? Yo creo que cuando tú das este primer paso de empezar a buscar, reconocer que necesitas ayuda. Eso, porque para mí es muy importante que alguien quiera trabajar. Nadie puede llegar por envío así de, es que me mandó mi esposa. O mi amigo. Me mandó mi vecina. Mis 5 ex esposas que tengo, ¿no? Sí. Así no funciona. Entonces, funciona cuando tú, así como dicen, de corazón,
estás ya buscando un cambio, ya no puedes con el tipo de vida que estás llevando, y entonces ahí se empiezan a abrir puertas, o sea, el universo está como configurado así, para que cuando tú busques, encuentres, cuando toques puertas se abran, o sea, no sé. Ahora, hay otro, ahorita no, pero te voy a pasar el link, no me lo sé de memoria, pero el Estado tiene diferentes entidades gratuitas en donde tú puedes comunicarte. Hay líneas para, ¿cómo se llama? Para depresión, suicidio, drogadicción, o sea, hay muchísima información allá afuera que no líneas estamos de ayuda. Acostumbrados totalmente, que no estamos acostumbrados. Entonces, el pretexto de es que no tengo dinero para no trabajarse, no es pretexto, y yo lo sé. Y quizás yo he estado ahí en donde pues es una gran excusa para no moverme. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que sí sucede es que nos amenaza el cambio, ¿no? Es correcto, y además siempre nos ha... a los seres humanos, siempre la zona de confort nos cuesta muchísimo trabajo abandonar. Es una zona en donde, pues su nombre lo dice, estamos en total confort, estamos a gusto, nadie nos dice nada, inclusive estamos con esas sensaciones y emociones mal, pero estamos estables, de alguna manera, mal, pero estables. Y entonces, yo sé que se oye como disparatado. No, estoy jodido, pero es familiar esta situación. Sí, o sea, ¿no? Así estaba mi mamá, así estaba mi abuelo, mi papá, mi hermana. Es normal que estemos así. Lo normalizan y eso está mal. Normalizar una situación de esta naturaleza en verdad es bastante tóxica, porque además le haces daño a las personas que te rodean, a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a muchísimas personas, a la gente con la que trabajas, pero además te haces daño a ti mismo, porque es como ir cavando poco a poco un hoyo lentamente en donde vas a terminar cayendo, ¿cierto o no? Pues sí, hay un trabajo ahí de sensatez personal, de trabajo personal, en donde pues toca que reconozcas, ¿no? Toca que reconozcas si eso es lo que tú quieres, moverte a un lugar mejor, a un lugar en donde puedas estar más en paz. Pero como no lo conocemos, entonces no nos atrevemos mucho a dar un paso. O sea, ¿quién va a querer dar un paso a esa zona o a esa parte en tu camino, de tu personalidad, no lo sé, que no conoces? La incertidumbre es tremenda, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen, ¿y si después estoy peor? O sea, por ejemplo, alguna ocasión, alguna chica decía, es que sí me quiero divorciar, estoy consciente de que me tengo que divorciar porque mi marido, ya sabes, es el jugador, pegador, golpeador, amiguero, bla, bla, bla. Estoy consciente que me tengo... Pero ¿qué va a pasar si me divorcio? Voy a estar peor después. Y entonces, yo creo que no hay peor situación que la que estás teniendo que sufrir y aguantar en ese momento. Pero lo que pasa es que es muy cómodo, ¿no? Entonces mejor no me divorcio porque estoy cómoda en este momento, en el sentido de tengo para comer, tengo dónde vivir, tengo vacaciones, tengo esto, y es muy cómodo estar en una situación así. Y se prefiere muchas veces aguantar ese dolor que muchas veces te provoca la otra persona, o esas sensaciones tan desagradables. Pero yo creo que no sería válido como ser humano que te permitas una situación así. Lo que pasa es que ahí hay fondo, ¿no? El trabajo terapéutico te va a ayudar a descubrir qué está detrás, porque quedarse en una situación, vamos a tomar tu ejemplo, a continuar con el ejemplo. Si tú estás en una situación en donde esta relación ya de años, ¿no? Tienes hijos, tienes una casa, tal, pero tienes este hombre, esta pareja, vamos a decir, maltratadora, indiferente, grosera, no, ya descarada, ¿no? O sea, las infidelidades, pues esto, los otros, en fin. Pero como mencionas, es que es un como riesgo tremendo pensar en salirme de ahí, porque no hacía nada, me mantienen, me pagan esto, tengo una casa, mi familia, no tengo coche, tengo esto, lo otro. Entonces, sí es cierto, hay muchas comodidades que impiden, pero en el fondo, para nosotros aquí afuera es muy fácil juzgar, ¿no? Como decir, ay, pues lo están tratando mal y mira, no se quiere salir de ahí. En el fondo, el gran problema es que puede ser que esta persona, es un ejemplo,
puede ser que esta persona, esta mujer, vamos a ponerlo así, tiene una situación, una herida de abandono tremenda. Y en el fondo, lo único que va a querer evitar es quedarse sola. Entonces no le va a importar, o sea, gritos, madrazos, maltrato, es lo de menos. No va a estar sola, no va a estar abandonada. Que se permite uno pagar. Y es algo inconsciente. Okay. Entonces está operando en el fondo, está operando una herida muchísimo mayor. Por eso la frase está de las cantinas de pégame pero no me abandones. Pégame pero no me dejes. Tiene todo ese fondo, ese es el fondo. Los madrazos por lo menos estoy acompañado, por lo menos, bueno, pues aquí está el otro bulto y me trata mal, pero no estoy exponiéndome al peor de mis terrores, que es estar solo. Pero es que además, con lo fascinante que es estar solo, sí o no es fascinante estar solo. La verdad es que no he entendido todavía a muchas personas por qué lo ven como un castigo divino. La soledad lo ven como, pero te vas a quedar solo si sigues teniendo esa actitud, ¿no? O no te vas a casar, no vas a agarrar marido si sigues teniendo esa actitud, ¿no? O ¿por qué ven como un castigo la soledad? Me decía, por esa herida de abandono, pero sinceramente es como muy fascinante esa convivencia con uno mismo. Bueno, ¿tú lo ves así porque quizás no sea tu herida la principal? ¿No? O quizás tienes porque reaccionaste muy rápido. Quizás tienes este bloqueo como para no permitirte sentir eso, pero en realidad el abandono en las personas, pues todos tenemos, como todas las heridas estas de la infancia o así, las tenemos todos en maneras diferentes, ¿no? Escalas diferentes. Así es, todos las tenemos, pero finalmente en el fondo, y a lo que iba con el ejemplo, es que efectivamente hay algo que va a evitar que el sentido común explique por qué alguien se queda en una situación que no le funciona. Ya no se pelan, ya llevan años, ya no sé qué, cada quien duerme hasta en su cámara, no sé, ya no hay, pero ahí sigue. Entonces es como, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues sí, desde afuera es como muy fácil preguntarse. Sí, claro. ¿Quién sabe qué vivieron? ¿Quién sabe qué toman de ahí? Quienes forman relaciones así, porque el tiempo, lo que va pasando es que el tiempo a veces no, pero a veces sí quita el deseo, se va apagando la chispa, las ganas de estar juntos. Entonces, la verdad es difícil. Lo que sí es recomendable siempre, por eso es útil el trabajo terapéutico, porque vas encontrando esto de lo que hablamos. ¿Qué es la emoción que opera en el fondo, que está detrás de tus decisiones, de tus relaciones, de las experiencias que vives día a día, ¿no? Y además, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero además también, por ejemplo, se me ocurre, ahora me viene a la mente y además no nos va a dar tiempo, este tema a mí me encantaría abordarlo de una manera mucho más profunda cuando se trata de los niños. Por ejemplo, ellos tienen sus emociones, esas pequeñas emociones que ya traen, y van creciendo, van siendo adolescentes y entonces van trayendo esas mismas emociones, muchas veces de frustración, muchas veces de miedo. Y entonces, ¿cómo le pides a un niño o cómo se maneja esta situación con los niños, por ejemplo? Que yo sé que en este momento no nos va a dar tiempo porque yo creo que es un tema mucho más largo, mucho más profundo, pero como para nada más tener idea, en los niños, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer por ellos también nosotros, los adultos? Sí, todo lo que hemos hablado en realidad da para muchísimo, la verdad tiene tanto fondo. Al hablar de los niños, justamente yo tengo una emisión como semanal donde hablo de temas y esta semana hablaba yo del apego. El apego es es el nombre que lleva la relación que tienes, que tú ejerces con los demás y justamente sucede y se da en la etapa infantil, ¿no? Entonces, si tú tuviste papás que tuvieron la oportunidad, porque yo no pondría como en la voluntad de los papás ser malos o ser ausentes o ser indiferentes con sus hijos, sino que hay situaciones que implican una importancia diferente, por difícil que suene, tener que trabajar para proveer en casa, tener que estar ocupados haciendo cosas, porque pues los niños y la familia requieren, ¿no? Pero lo que te puedo decir con el tema del apego es que en una familia, vamos a llamar funcional, que la verdad es que casi no, pero así perfecta, en donde el niño cada vez que requería afecto, seguridad, compañía,
momento lo tuvo, ellos van a desarrollar lo que se llama un apego responsable, un apego sano. Sin embargo, lo que es el mayor de los casos, hay otros tipos. Hay un apego que se llama ansioso, hay otro apego que es evitativo y hay otro apego que es desorganizado, que tiene que ver con la naturaleza de la relación que tú tuviste de pequeñito mientras crecías, ¿no? Entonces, si tus papás de pronto eran intermitentes en su atención contigo, a veces estaban para ti, pero a veces no. A veces aparecían, pero a veces no. Lo único que va a hacer es que tú te hagas como tu tipo de relación y las que busques ya como adulto sean de apego ansioso, porque vas a vivir con ansiedad el próximo momento en el que la persona que te cuida te va a poder acompañar, va a estar para ti, va a estar contigo. Pero cuando no están, estás temblando, estás como... Entonces, ¿qué hacemos con los niños? Para responder más concretamente, es acompañarlos, tratar de estar con ellos, tiempo de calidad, atender sus necesidades. Son niños, van a estar jugando, van a necesitar apapacho, van a necesitar reconocimiento, dáselos, ¿no? Ojo, hay límites, ojo, hay formas, ¿no? Porque cuando les das todo y eres como el mejor papá según tú, pero les das todo y no hay límites, entonces vas a criar niños o niñas con este rasgo como tirano, ¿no? En donde mandan, juzgan, traen a los papás en chinga. O sea, no, hay que tener cuidado, hay límites, pero es súper interesante el tema de los niños. Me encanta, y aparte a mí ya saben que en este programa amamos locamente a los niños, y por cierto, Oliver, te mando un beso, mi amor, un saludo, un beso, sabes que te adoro con todo mi corazón y me encanta. Yo creo que sí vamos a dejar para un momento después para el tema de los niños o adolescentes, que también necesitan de algún tipo de estabilidad en sus emociones, de que no fluctúen o que no dependan tanto de las emociones mismas de los padres o de la gente mayor que los rodea. Y bueno, pues, doctor, ha sido un placer verdaderamente enorme el haber estado aquí con usted, charlando de este tipo de emociones que todos traemos, que todos necesitamos soltar en algún momento de la vida. Pero me encantaría que les dijera a todas las personas que nos están escuchando sus redes sociales, en dónde lo pueden encontrar, en dónde lo pueden localizar, en caso de que quisieran alguna terapia, alguna sesión con usted. Oye, pues muchas gracias. Pues yo encantado cuando me invites a seguir como compartiendo el conocimiento. En las redes sociales, el proyecto que tengo de desarrollo humano es @núcleosmx. Así se llama en todas las redes, núcleosmx. Estoy en Instagram, también publico en Facebook, subo cosas en TikTok. Y también, bueno, principalmente Núcleos MX en todos lados, así se llama. Núcleos MX. Porque es un proyecto que no solo es de un psicoterapeuta, sino que hay talleres, hay servicios como diferentes como para ampliar justo esto que es tan importante y tan necesario, ¿no? Que es la información. La información es el arma más importante que hoy tenemos y está descaradamente disponible por todos lados. Entonces, no hay pretextos. Me encanta esa frase. Además, la información siempre es vital. La verdad, yo siempre he dicho, y en este programa siempre tratamos de darle la mayor información para que usted sepa cuidarse, ya sabe, en la calle, y autocuidarse de usted mismo y de las emociones que siente permanentemente en todo momento. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecer su amable atención, su preferencia por este canal. Yo siempre les digo, activen la campanita, suscríbanse al canal y denle like si es que le gustó, compártalo si es que le gustó este programa, o si piensa usted que a alguien le pudiera servir este programa, por favor, compártalo. Y bueno, pues yo me despido, yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30 de la tarde. Y bueno, pues gracias, doctor. Gracias, buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, bye.